En este vídeo os voy a contar cómo he creado mi propia VPN privada, algo que nos sirve para un montón de cosas, como por ejemplo compartir cuenta de ciertas plataformas de streaming con familiares y amigos, usar al 100% aplicaciones que bloquean contenido cuando las usamos fuera de casa, tener una mayor seguridad y privacidad en internet o sencillamente conectarnos a nuestra red doméstica aunque estemos en la otra parte del mundo. Así que si alguna de estas cosas es útil para ti, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, hay muchas formas de crear una VPN privada en nuestra red doméstica. Y antes de empezar, comentaros que no soy ningún experto en redes, así que me voy a limitar a comentaros cómo lo he hecho yo paso a paso de la forma más sencilla y clara posible y sin demasiados tecnicismos. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una VPN y cómo funciona. Pues básicamente es una red virtual en la que tenemos un servidor, que es lo que vamos a crear y conectar a nuestro router, y los clientes, que son los dispositivos que se conectan a este servidor mediante un túnel VPN en el que toda nuestra actividad en internet está cifrada y por lo tanto tendremos también más seguridad y privacidad en nuestra conexión. Otro concepto que hay que entender es que todos los dispositivos cuando se conectan a internet tienen una IP pública que es la que asigna el proveedor de internet. Es decir, un identificador público único. Para que lo entendáis, si por ejemplo tengo mi móvil conectado a mi red wifi en mi casa, este tendrá una IP pública. Pero si por ejemplo me voy a casa de un amigo o un familiar y conecto mi móvil a su red wifi, aunque el dispositivo es el mismo, la IP pública cambiará ya que estoy en una red diferente. Y esto es precisamente de lo que se valen algunas empresas para limitar sus servicios cuando no estamos conectados a nuestra red doméstica. No sé si os suena esta imagen. Lo que logramos con un servidor VPN privado es que todos los dispositivos que se conecten a este servidor, independientemente de si estos dispositivos están en nuestra casa o fuera de ella, todos ellos estarán bajo una misma IP pública. Es decir, es como si estuvieran conectados a nuestro router de casa aunque físicamente no lo estén. Y ahora que ya tenemos un poquito más claros estos conceptos, para crear nuestro servidor VPN vamos a necesitar una Raspberry Pi. No tiene por qué ser la última, ya que las generaciones anteriores también son compatibles. También necesitaremos un teclado y ratón o teclado con trackpad, un cable de red, un monitor donde conectar nuestra Raspberry Pi y un cable HDMI. ¿Y por qué uso una Raspberry Pi y no un ordenador con Windows donde también podríamos hacerlo? Pues básicamente porque para que todo esto funcione tenemos que tener nuestro servidor VPN encendido permanentemente y el consumo eléctrico de una Raspberry Pi es muy inferior al de un PC y por lo tanto mucho más eficiente. Bueno, y ahora que ya lo tenemos todo, vamos con el tutorial. Lo primero que tendremos que hacer desde nuestro ordenador es descargar e instalar dos programas que vamos a necesitar. El primero de ellos lo podéis descargar desde la web oficial de Raspberry Pi. Si nos vamos al apartado software podréis descargar el programa desde aquí, Raspberry Pi Imager. Como veis está disponible para diferentes plataformas, así que tendréis que descargarlo dependiendo del sistema operativo que utilicéis. El segundo programa que vamos a necesitar es FiletZilla, es un cliente SSH, luego veremos para qué sirve, y lo podéis descargar desde su web oficial, FiletZilla-project.org. Seleccionamos descargar cliente y como veis también está disponible para diferentes sistemas operativos. Obviamente una vez descargados tendréis que instalarlos en vuestro ordenador y con el primero que vamos a empezar es con Raspberry Pi Imager. A continuación conectaremos la tarjeta microSD en nuestro ordenador y es que vamos a utilizar este programa para instalar el sistema operativo en la tarjeta microSD. Así que pulsamos sobre este primer botón y seleccionamos el sistema operativo Raspberry Pi OS 32 bit. Ahora pulsamos sobre el segundo botón y seleccionamos nuestra tarjeta de memoria. A continuación pulsaremos sobre la rueda dentada de ajustes y desde aquí activaremos esta casilla Enable SSH. También le daremos un nombre de usuario y una contraseña para poder establecer esta conexión. Luego veréis para qué sirve. En mi caso y para que este tutorial sea sencillo de seguir voy a asignarle el nombre de usuario Pi, pero por supuesto podéis utilizar el que queráis. La contraseña que voy a introducir es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero por supuesto tendréis que seleccionar una contraseña más segura, la que vosotros queráis también. La siguiente casilla, la de configurar una red inalámbrica, no es necesario que la marquéis si habéis conectado vuestra Raspberry Pi por cable, que es lo más recomendado. En cualquier caso, si la queréis conectar por Wi-Fi tendréis que marcar esta casilla y también introducir los datos de vuestra red Wi-Fi. Por último, marcamos la casilla Set Local Setting y vamos a introducir nuestra zona horaria, en mi caso Europa-Madrid, y también el idioma de nuestro teclado. Una vez hecho todo esto, pulsamos sobre Guardar y a continuación en Escribir para preparar nuestra tarjeta microSD. Como veis, nos pedirá confirmación, pulsamos sobre Yes y a continuación introducimos nuestra contraseña de administrador. En mi caso, este proceso ha tardado alrededor de 1 minuto y una vez que termine nos aparecerá este mensaje y ya podremos extraer la tarjeta microSD de nuestro ordenador.
monitor. A continuación introducimos la tarjeta microSD en nuestra Raspberry Pi y también la conectamos a nuestro router por cable, que como os digo es lo más recomendado. Conectamos ratón y teclado y también conectamos el cable HDMI a nuestro monitor. Por último conectamos la fuente de alimentación y nuestra Raspberry Pi se iniciará. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que efectivamente estamos conectados a internet. Como veis, si reposo el ratón sobre este icono de la parte superior derecha, aparece una IP y si abrimos el navegador web de este sistema, pues las páginas web cargan sin problema, así que tenemos internet. Ahora vamos a abrir una ventana de terminal y vamos a instalar todas las actualizaciones que estén disponibles hasta el día de hoy de nuestra Raspberry Pi mediante comandos, pero no os asustéis porque son muy sencillos y además os lo voy a ir explicando paso a paso. El primer comando que vamos a introducir es sudo espacio apt espacio update y pulsamos sobre enter. Una vez que nos aparezca este mensaje vamos a introducir el siguiente comando, sudo espacio apt espacio upgrade y pulsamos nuevamente sobre enter. Nos preguntará si queremos proceder con la instalación de todos estos paquetes, así que confirmamos con la letra Y y pulsamos nuevamente sobre enter. Ahora se están instalando todos los paquetes, todas las actualizaciones disponibles para este sistema operativo y este proceso se demorará entre 2, 3, 4 minutos dependiendo la velocidad de vuestra conexión. Una vez concluido este proceso ya podéis cerrar esta ventana y ahora vamos a hacer una configuración inicial. Para ello vamos a irnos al botón de inicio, al botón de la Raspberry Pi en la parte superior izquierda. Vamos a seleccionar preferencias y a continuación vamos a seleccionar Raspberry Pi Configuration. Se nos abrirá esta pequeña ventana con varias pestañas. En System lo dejamos tal cual está, en Display tampoco tocamos nada. En Interface simplemente nos aseguramos que SSH esté activado, luego veremos para qué sirve. En Performance tampoco tocamos nada y en Localización es donde vamos a configurar algunas cosas. Así que vamos a pulsar sobre el primer botón Set Local y aquí vamos a cambiar tanto el idioma como el país como la configuración de los caracteres. En mi caso, idioma español, país España y caracteres ISO. A continuación pulsamos sobre OK. Con el segundo botón configuraremos nuestra zona horaria, pero esto ya lo hemos configurado cuando hemos creado la tarjeta microSD, así que simplemente os aseguráis de que los datos se correspondan con vuestra zona horaria. Con el tercer botón configuraremos la distribución del teclado, pero en principio también tendría que aparecer ya según vuestro país. Por último pulsamos sobre OK y nos aparecerá un mensaje que nos dice que es necesario reiniciar para que los cambios surjan efecto, así que pulsamos en Yes y reiniciamos. Una vez que se ha reiniciado el sistema, lo que haremos a continuación es configurar una IP fija para nuestra Raspberry Pi. Este paso es muy importante para que después nuestra VPN funcione de forma correcta. Como veis, si reposo el ratón sobre el icono superior derecho de conexión a red, tengo una IP 192.168.1.33. Bien, pues para configurar nuestra IP fija vamos a pulsar sobre el botón derecho en este icono y vamos a seleccionar la primera opción para configurar la red. Se nos abrirá esta pequeña ventana y en la primera casilla de la parte superior derecha tendremos que seleccionar la interfaz con la que estamos conectados a internet. En caso de que tengamos nuestra Raspberry Pi conectada por cable a nuestro router, tendremos que seleccionar la interfaz ETH0 Ethernet. Y en caso de que la hayamos conectado por Wi-Fi, tendremos que seleccionar la segunda interfaz WLAN 0. Después tenemos que desmarcar esta casilla y a continuación tendremos que añadir algunos datos en estas otras casillas. ¿Y qué datos son esos? Pues para ello vamos a abrir nuevamente una ventana de terminal y vamos a introducir un comando para que sepamos qué datos tenemos que introducir en las casillas. Así que vamos a escribir service espacio dhcpcd espacio status y pulsamos sobre enter. Como veis en estos momentos tenemos el servicio DHCP funcionando, pero lo que queremos es asignarle una IP fija y que no sea el router quien asigne la IP a nuestra Raspberry Pi. Como veis en la parte de abajo aparecen una serie de direcciones IP, como por ejemplo la que tenemos actualmente en nuestra Raspberry Pi 192.168.1.33 y esa es la IP que podríamos introducir en la primera casilla, pero para tener una mayor seguridad de que el router no asigna esta IP a otro dispositivo que esté conectado a nuestra red, vamos a asignarle una IP que esté fuera del rango DHCP. De esta forma, en caso de que apaguemos o desconectemos de internet nuestra Raspberry Pi y posteriormente la volvamos a encender o conectar a internet, el router siempre le va a asignar una IP que está fuera del rango DHCP, de forma que nunca habrá un conflicto con algún otro dispositivo que esté dentro de nuestra red dentro del rango DHCP. Y esto es importante para que posteriormente nos ahorremos problemas en el funcionamiento de nuestra VPN. En el caso de mi router, el rango DHCP se encuentra entre las IPs terminadas en .33 y terminadas en .199, así que para estar fuera del rango DHCP voy a asignarle la siguiente IP, 192.168.1.10.
En la casilla router tendremos que introducir la IP de nuestro router, del router de nuestro proveedor de internet. Bueno, ¿y cuál es esta IP? Pues como veis en la ventana de terminal también tenemos una línea que nos chiva esta IP. En mi caso 192.168.1.1 y creo que en el caso de la gran mayoría de vosotros será la misma IP. Por último, en esta casilla tendremos que introducir los DNS. En mi caso voy a utilizar los DNS de Google ya que funcionan bastante bien y os recomiendo que utilicéis los mismos. Estos DNS son siempre los mismos y en el caso de Google son 8.8.8.8 espacio 8.8.4.4. Por último pulsamos en aplicar y después en cerrar. Pero como veis, si nos vamos al icono superior derecho de la conexión a internet, seguimos teniendo la misma IP que teníamos antes, la terminada en 33. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues sencillamente de que como nuestra Raspberry Pi no se ha desconectado y se ha vuelto a conectar a internet, seguimos teniendo la misma IP. En caso de que desconectemos el cable de red y lo volvamos a conectar o reiniciemos nuestra Raspberry Pi, se establecerá la nueva IP fija que hemos configurado. Pero esto también lo podemos provocar con un par de comandos, así que vamos a ello. Lo primero que haremos será introducir el comando sudo espacio su y pulsamos enter. A continuación, con el siguiente comando vamos a desconectar la Raspberry Pi de internet. Para ello introducimos el comando ip espacio link espacio set espacio ETH0, que es la interfaz con la que tengo mi Raspberry Pi conectada a internet por cable. En el caso de que la tengáis conectada por Wi-Fi, lo que tendréis que introducir en esta última palabra es WLAN 0, pero como yo la tengo conectada por cable lo dejo en ETH0. Añadimos un espacio más y escribimos down y a continuación enter. Si os fijáis en el icono de la parte superior derecha de la conexión a internet, nuestra Raspberry Pi se ha desconectado. A continuación vamos a conectarla nuevamente a internet con el siguiente comando: ip espacio link espacio set espacio ETH0 o WLAN 0 espacio app y enter. Nuevamente, si os fijáis en el icono superior derecho de conexión, vemos como la Raspberry Pi se ha vuelto a conectar a internet y en esta ocasión ya tenemos la IP fija que le habíamos asignado, la terminada en .10. De momento vamos a dejar nuestra Raspberry Pi en este punto y vamos a pasar a nuestro ordenador. Ahora lo que haremos será crearnos un dominio de DNS dinámicos. Esto lo podréis hacer con el servicio que queráis, hay muchos, pero yo lo voy a hacer con DuckDNS, que es de los servicios gratuitos que mejor funcionan a día de hoy. ¿Y para qué sirve esto? Pues básicamente para tener una dirección fácilmente recordable asociada a nuestra IP pública, aquella que nos asigna nuestro proveedor de internet. Como es muy posible que nuestro proveedor cambie esta IP cuando le venga en gana o simplemente si apagamos o encendemos el router, esta IP puede cambiar, lo que conseguimos con un dominio de DNS dinámicos es que aunque nuestra IP pública cambie, nosotros siempre tendremos una dirección web asociada a nuestra IP pública, sea la que sea en cada momento. Para ello, en la web duckdns.org voy a loguearme. Esto lo podemos hacer con nuestra cuenta de Twitter, GitHub, Reddit o Google. En mi caso lo voy a hacer con Google. A continuación pulsamos el botón reCAPTCHA si acaso nos apareciera y ahora ya sí vamos a crear nuestro propio dominio. En mi caso voy a llamarle Danielotech. En caso de que el dominio que queráis crearos ya exista, tendréis que elegir otro nombre. En mi caso estaba libre y he podido crearlo, danielotech.duckdns.org. Este sería mi dominio asociado a mi IP pública, que en estos momentos es esta. Hasta ahora eran todo preparativos para poder instalar y configurar nuestra VPN. Ahora que lo tenemos todo listo y de vuelta a nuestra Raspberry Pi, vamos a abrir en el navegador la siguiente web, pivpn.io. Ya va quedando menos y esto es muy sencillo, tan sencillo como copiar el comando de instalación de pivpn, que lo tenemos en su web oficial, y pegarlo en una ventana de terminal. A continuación, pivpn se empezará a instalar en nuestra Raspberry Pi y ya podemos cerrar el navegador web. A lo largo del proceso de instalación se irán abriendo una serie de ventanas en color azul donde tendremos que seleccionar una serie de opciones, pero no os preocupéis porque es bastante sencillo. En esta primera pantalla nos dice que podemos transformar nuestra Raspberry Pi en una VPN tanto con OpenVPN como con WireGuard. Pulsamos Enter. En esta pantalla nos dice que necesitamos tener una IP fija y que en caso de que no la tengamos la podemos configurar, pero como nosotros ya la hemos configurado previamente, pulsamos Enter. En esta pantalla nos pregunta si queremos activar IPv6, le decimos que sí. En esta pantalla nos pregunta si vamos a utilizar una reserva DHCP y nos aparece tanto la IP de nuestra Raspberry Pi como de nuestro router. Tenemos dos opciones, pulsar sobre sí si vamos a utilizar una reserva DHCP, esto no nos interesa, o pulsar sobre no si vamos a utilizar una IP estática, es esto lo que tenemos que hacer, pulsar sobre no. A continuación nos pregunta si queremos utilizar la configuración actual de nuestra red como una dirección estática. Recordad que antes habíamos asignado una IP estática a nuestra Raspberry Pi y estos eran los datos, así que pulsamos en sí.
Ahora nos aparece una advertencia que nos dice que podría haber un conflicto de IPs, que nuestro router asigne la misma IP tanto a nuestra Raspberry Pi como a cualquier otro dispositivo, pero en este caso no vamos a tener este problema, ya que la IP que le habíamos asignado a la Raspberry Pi estaba fuera del rango DHCP, si recordáis. Así que pulsamos Enter. Ahora nos dice que elijamos un usuario local para lo que viene siendo toda la configuración de la VPN, pulsamos Enter. Y como solo tenemos un usuario, en mi caso se llama Pi, lo seleccionamos y continuamos con OK. Ahora nos pregunta cuál de las dos VPN disponibles queremos instalar en nuestra Raspberry Pi. Aunque OpenVPN funciona muy bien, WireGuard es una VPN más actual con unos protocolos más seguros y creo que funciona mejor a día de hoy, así que es la que vamos a seleccionar. Seleccionamos WireGuard y continuamos con OK. Aquí nos dice cuál es el puerto que va a usar WireGuard para trabajar con los clientes que se conecten desde internet. El puerto por defecto es el 51820 y aunque podéis utilizar cualquier otro puerto, el caso es que en vuestro router abráis este puerto o el que configuréis en este paso para que la VPN pueda trabajar de una forma correcta. Así que apuntad este puerto porque luego veremos cómo abrirlo en el router. Yo lo voy a dejar por defecto y pulsamos en OK. En esta pantalla nos pregunta si el puerto que hemos configurado es correcto, pulsamos en sí. En esta pantalla tenemos que seleccionar cuál es el proveedor de DNS que vamos a utilizar en nuestra VPN. Como anteriormente, cuando hemos fijado la IP en nuestra Raspberry Pi hemos introducido los DNS de Google, en este caso voy a seleccionar los mismos con la barra espaciadora y pulsamos en OK. En esta pantalla nos informa de que los clientes van a utilizar una IP pública o bien un nombre de dominio, lo que hemos creado en el paso anterior en la web DuckDNS. Y es aquí donde vais a entenderlo mejor. En caso de que seleccionáramos la IP pública sería esta IP para siempre, y en caso de que esta IP cambie en algún momento nuestra VPN dejaría de funcionar. Por eso era tan importante crear un dominio de DNS dinámicos, así que vamos a seleccionar esta opción, pulsamos sobre OK y a continuación introducimos el nombre de nuestro dominio. Si recordáis, en mi caso era danielotech.duckdns.org, pulsamos sobre OK. Ahora nos pregunta si el nombre del dominio es correcto, pulsamos en sí. En esta pantalla nos dice que ya ha creado las llaves cifradas, así que no las tenemos que crear nosotros mismos como sí ocurre con otras VPN, así que genial, pulsamos Enter. En esta pantalla nos recomienda que activemos las actualizaciones, pulsamos Enter y ahora nos pregunta si queremos activar estas actualizaciones, así que le decimos que sí. En esta pantalla nos dice que podemos utilizar el comando pvpnadd para crear usuarios o también el comando pvpnhelp para ver todas las opciones que nos ofrece esta VPN, pulsamos Enter. Y por último, ahora nos dice que es recomendable reiniciar el sistema para completar la instalación, así que le decimos que sí y confirmamos el reinicio. En lo que se reinicia nuestra Raspberry Pi vamos a ir a nuestro ordenador, vamos a abrir el navegador web y vamos a entrar en la configuración de nuestro router. Para ello vamos a introducir la IP de nuestro router, aquella que ya teníamos apuntada de pasos anteriores y que en la mayoría de casos será 192.168.1.1. En mi caso es un router de Movistar y en la parte inferior del router tenemos una pegatina con la contraseña para poder acceder a toda la configuración. Aunque la interfaz puede cambiar según el modelo de router que tengas, esto es bastante sencillo, se hará de una forma parecida y en cualquier caso puedes buscar tutoriales en Google de tu router específico. En mi caso, desde el menú podemos acceder a la opción de puertos y desde aquí ya podríamos abrir el puerto que necesitamos para que WireGuard funcione correctamente. Así que vamos a asignarle un nombre, podéis utilizar el que queráis, en mi caso lo voy a llamar WireGuard. En dirección IP introducimos la IP de nuestra Raspberry Pi, aquella que habíamos fijado, en mi caso 192.168.1.10. En protocolo seleccionamos TCP más UDP y en la casilla de abrir puerto de rango externo como de rango interno introducimos el puerto que habíamos configurado anteriormente en la VPN. En mi caso lo he dejado por defecto y era el 51820. Pulsamos en añadir y ya tendríamos este puerto abierto en nuestro router. Ahora de vuelta a nuestra Raspberry Pi que ya se ha reiniciado, vamos a abrir una ventana de terminal y vamos a crear los clientes que se van a conectar al servidor VPN. Si recordáis, con el comando pvpn espacio help teníamos una lista de todos los comandos que podemos utilizar en esta VPN. Y como veis, para crear clientes el comando que tenemos que utilizar es pvpn espacio -a. Así que introducimos este comando, pulsamos Enter y ahora nos preguntará qué nombre queremos asignarle a este cliente que estamos a punto de crear. En mi caso voy a llamarle Daniel, pulsamos Enter y como veis nos dice que el cliente se ha creado correctamente, que tenemos el archivo daniel.conf en este directorio y este es el archivo que vamos a necesitar para configurar la VPN en el dispositivo en cuestión, ya sea un teléfono,
teléfono, una tablet, un TV Box o nuestro propio ordenador. Podemos crear tantos clientes como dispositivos queramos conectar a la VPN de forma que podamos gestionar cada uno de ellos de forma completamente independiente. Pero bueno, ¿cómo descargamos este archivo? ¿Cómo podemos acceder a él para configurarlo en el resto de dispositivos? Pues vamos a pasar al ordenador y os lo explico. Ahora es donde entra en juego la segunda aplicación que habíamos instalado al principio, FileZilla, con la cual vamos a poder conectarnos a nuestra Raspberry Pi en remoto mediante SSH para descargar el archivo de configuración. Para esto solo tenemos que introducir los datos de nuestra Raspberry Pi en las casillas de la parte superior. En mi caso servidor, la IP de la Raspberry Pi sería 192.168.1.10, nombre de usuario Pi, contraseña 123456 y puerto 22. Pulsamos en conexión rápida y ya estaríamos dentro de nuestra Raspberry Pi. Para descargar el archivo solo tendremos que irnos al directorio que antes nos decía PiVPN, en este caso la carpeta configs terminado en S. Y como veis aquí ya tenemos el archivo de configuración del cliente que acabamos de crear, daniel.conf. Ahora en la parte izquierda seleccionamos el directorio de nuestro ordenador donde queremos descargar dicho archivo, en mi caso el escritorio. Y tan sencillo como hacer clic derecho en el archivo y seleccionar descargar, ya lo tendríamos en el escritorio de nuestro ordenador como veis por aquí. El último paso consiste en configurar la VPN en los clientes, en los dispositivos que vamos a conectar al servidor VPN. Para ello, como os decía, necesitaremos este archivo, ya sea en nuestro ordenador o también lo podemos transferir a nuestro teléfono, a nuestro TV Box, en cualquier dispositivo donde vayamos a utilizar la VPN. Esto lo podéis hacer por correo electrónico, utilizando algún servicio tipo Dropbox de archivos en la nube o con una memoria USB en caso de un TV Box. En fin, la cuestión es llevar este archivo a aquel dispositivo que vayáis a configurar con la VPN. Ahora ya solo queda instalar WireGuard en el dispositivo en cuestión. Si nos metemos en la web oficial de esta VPN, vemos cómo está disponible para un montón de sistemas: Windows, MacOS, Ubuntu, Android, iOS. En el caso de un sistema operativo de escritorio tendríais que descargar el instalador desde aquí, y en el caso por ejemplo de Android o iOS tendréis que descargar la aplicación directamente desde la tienda de aplicaciones, ya sea la App Store o el Play Store. Yo ya tengo WireGuard instalado en mi ordenador, como veis está funcionando en la parte superior, en segundo plano. Vamos a abrirlo y para configurar esta VPN con el servidor que acabamos de crear, lo único que tenemos que hacer es pulsar en el botón Importar túnel desde archivo. Ahora seleccionamos el archivo que acabamos de crear que tenemos en el escritorio, pulsamos sobre permitir y por último sobre activar. Ya tendríamos la VPN activa y funcionando en nuestro ordenador. En el caso de un teléfono, como os comentaba, tendréis que instalar la aplicación desde la tienda de aplicaciones. Yo ya la tengo instalada en mi iPhone y os voy a enseñar cómo configurarla. Así que abrimos la aplicación, pulsamos sobre agregar un túnel, a continuación sobre crear desde archivo, nos vamos al directorio donde hayamos transferido este archivo, en mi caso en la carpeta descargas, y lo seleccionamos. A continuación pulsamos sobre permitir, introducimos el código de seguridad de nuestro teléfono y ya tendríamos la VPN configurada en nuestro teléfono y podríamos activarla o desactivarla en función del uso que le vayamos a dar. Vamos a hacer una prueba para que veáis que efectivamente la VPN está funcionando correctamente. Para ello vamos a desactivar la VPN, sigo manteniendo la conexión Wi-Fi a mi router y vamos a irnos a esta web, cualesmiip.com. Vamos a recargar la web y como veis ahí aparece mi IP pública. Por privacidad ocultaré parte de los números, pero os tenéis que fiar de lo que os digo. En este caso empieza por 81 y acaba en 134. Ahora voy a desactivar el Wi-Fi del teléfono como si estuviera fuera de casa. Como veis, si recargo esta web tengo una IP completamente diferente. Vamos a activar la VPN para que veáis cómo al activarla es como si estuviera conectado dentro de mi casa a mi router. Y vamos a recargar nuevamente la web cualesmiip.com. Como veis, seguimos manteniendo exactamente la misma IP como si estuviéramos dentro de casa conectados al Wi-Fi del router, por lo que la VPN está funcionando perfectamente. Por último, para configurar la VPN en nuestro TV Box con Android TV o Google TV o cualquier Smart TV con estos sistemas, lo que vamos a hacer es descargar e instalar WireGuard desde el Play Store. Una vez instalado, lo abrimos, seleccionamos el botón de más de la parte inferior derecha. A continuación tendremos que seleccionar el explorador de archivos que utilizamos habitualmente, en mi caso Mi Explorer. Vosotros tendréis que seleccionar el que vosotros utilizáis, el que tenéis instalado en vuestro dispositivo, y en caso de que no tengáis un explorador de archivos podéis instalar cualquiera de los que están disponibles en el Play Store. Así que lo seleccionamos, pulsamos sobre solo una vez y nos vamos al directorio donde tengamos el archivo que hemos transferido, el archivo de configuración para nuestra VPN.
En mi caso lo tengo en la carpeta descargas, vamos a irnos a esta carpeta, vamos a seleccionar el archivo y como veis se importa sin ningún problema. Ahora tan sencillo como seleccionar el botón con el nombre que hayamos asignado al cliente, en mi caso Daniel. Aceptamos la solicitud de conexión y como veis ya tendríamos la VPN activa en nuestro TV Box y ya la podríamos utilizar junto a cualquier otra aplicación. Por supuesto, una vez terminado todo el proceso, solo será necesario tener la Raspberry conectada permanentemente al router, que en mi caso lo tengo en un armario de telecomunicaciones. Y es que podremos gestionarla de forma remota para crear o borrar clientes sin necesidad de conectarla a un monitor. Aunque bueno, este tema daría para otro vídeo, así que decidme en comentarios si queréis verlo. Como habéis visto, es muy fácil y súper útil crearnos nuestro propio servidor VPN privado. Es verdad que son varios pasos los que hay que seguir, pero de verdad que es muy sencillo. Pero no es lo único ni mucho menos que podemos hacer con una Raspberry Pi. También podemos crearnos, por ejemplo, nuestro propio servidor Plex para ver todo nuestro contenido en cualquier dispositivo allá donde estemos. Si os gustaría ver este proyecto, que lo trajera al canal, hacérmelo saber con vuestro like o comentario y me pondré manos a la obra. Nada más por hoy, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.